Una vez más bendecimos el nombre del Señor y le damos muchas gracias a Él por este tiempo que Él nos concede, tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Este es el día que el Señor nos dio y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así es que conecte su espíritu con el cielo y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Y en el día de hoy, hermanos, he traído un tema al que le he puesto por título: Sigue a Dios y las bendiciones te seguirán. Sigue a Dios y las bendiciones te seguirán. Y para desarrollar este tema, hermano, vamos a estar estudiando el Salmo 128. El Salmo 128 es uno de los cánticos que van desde el 120 hasta el 134 y que son conocidos como cánticos graduales o cánticos de ascensión o salmos de ascensión. Y la razón de ese nombre es que eran cánticos que eran entonados por el pueblo de Dios proveniente de las diferentes tribus o de diferentes naciones cuando subían a Jerusalén a adorar en alguna cita divina, en alguna ocasión especial, en alguna santa convocación. Y estos cánticos reflejan verdades espirituales muy profundas, por lo cual vamos a extraer de este Salmo 128 algunos principios espirituales, algunas verdades espirituales que contribuyan en el día de hoy al propósito de dedicar nuestro año delante del Señor. Y para iniciar, y como punto número 1, la primera verdad espiritual que vamos a sacar de este salmo es: Dios ha preparado bendiciones para tu familia. Dios ha preparado bendiciones para tu familia. Vamos a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura en el Salmo 128 del verso 1 al verso 3 en la versión de la Reina Valera de 1960. Bendiciones a toda la amada congregación de Casa de Dios. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y bueno, hermanos, el primer área en la que vamos a pedirle a Dios una recuperación en este año, hermano, es en nuestra vida familiar. Ese es un área esencial para todo, para nuestra propia vida personal, para la iglesia y para la sociedad. No importa si ahora tu casa está un poco sumida en el caos, si no hay mucho diálogo, si no hay buena comunicación, si no hay compañerismo, si tú notas que hay mucho egoísmo dentro del hogar, realmente no importa. La Escritura dice que las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Aleluya. Así es que esa pareja, ese hijo, ese hermano, ese tío, ese abuelo, ese familiar que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y por medio de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, Dios también puede hacerlo posible para nosotros. A través de este salmo, Dios te está dando una imagen de fe del futuro que Él tiene y que Él quiere para tu familia. Dios te está diciendo: así es como yo veo a un hogar bendecido. Si yo bendigo a un hogar, a los que forman parte de ese hogar le irá bien, está diciendo el Salmo, y disfrutarán de sus ingresos, de sus entradas. El verso 2 dice: cuando coma será dichoso y le irá bien. Y eso es importante, es una bendición grande, hermanos, porque en algunos hogares comen,
pero no son felices. Aleluya. En algunos hogares comen, pero sus asuntos no van bien. Hay mucha división, hay mucha soledad, hay mucha ansiedad y hay temor. Y Dios continúa diciendo, si yo bendigo un hogar, hay fructificación. El verso 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto, haciendo referencia a la capacidad de Dios traer fructificación, de quitar todas aquellas cosas que mantienen a la familia seca, que mantienen a la familia infructuosa, que le impiden a la familia expandirse y multiplicarse. Y esa es una bendición por la que tenemos que orar en el día de hoy. Aleluya. Y finalmente, hermano, Dios está diciendo, si yo bendigo un hogar, en ese hogar hay unción. En el mismo verso 3 que leímos, dice, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Como plantas de olivo, están ungidos. Aleluya. La planta de olivo era una planta venerada que se usaba para propósitos santos. De esa planta se sacaba el aceite para ungir al sacerdote, para ungir al profeta y para ungir al rey. En la Biblia, en realidad, el aceite de oliva se muestra básicamente en 3 usos. El primero es para iluminar, es decir, el mejor aceite de oliva extra virgen se usaba para la menorá, para las lámparas del templo, para iluminar la casa de Dios. El aceite de oliva también se usaba como medicina, para sanar heridas, aleluya, y se usaba también para la purificación, para hacer jabón, para la limpieza. Y en el día de hoy, hermano, espero que usted esté escuchando este mensaje con el corazón. Vamos a pedirle a Dios una unción renovada para nuestras familias en el nombre de Jesús. Aceite de oliva que traiga luz al santuario del hogar, al santuario de tu vida, donde puedas ver con ojos santificados, donde puedas ver con ojos poco comunes, donde puedas ver con ojos de revelación, donde puedas ver las cosas que los demás no ven. Que el Dios eterno traiga una unción que lleve sanidad a nuestros cuerpos, que lleve sanidad a las emociones, que traiga sanidad sobre nuestras finanzas y que nos dé una mayor pureza, una mayor limpieza en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con Dios. Gloria al Señor. Hogares ungidos en los que hay revelación, en los que hay sanidad y en los que hay transformación. Bendiciones que Dios ha preparado para tu familia y que Dios desea para tu familia. Esa es la primera verdad que viene a indicarnos el Salmo 128. La segunda verdad, como punto número 2, todo inicia con el valor que le asignas a su presencia. Punto número 2, todo inicia con el valor que le asignas a su presencia. Y vamos a leer en el Salmo 128, en el verso 4, en la Reina Valera de 1960. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y viene a decirnos este salmo, hermanos, que lo que activa la bendición es el temor a Dios. Y alguna vez yo hice un estudio sobre el temor al Señor, versículo a versículo a versículo, texto tras texto. Hermano, fue un estudio muy exhaustivo. Y puedo decirles esto: no hay característica del Antiguo Testamento, ni una sola, que traiga más bendiciones sobre la vida del creyente que el temor al Señor. Esa es la característica que más promesas de bendición tienes. Así es que definitivamente, no sé usted, pero yo quiero ser una persona que teme al Señor. Ahora, para aclarar este punto, es importante definir qué es el temor al Señor. Existe en teología un principio conocido como el principio de sola escritura,
Es decir, es la Biblia la que debe interpretar la Biblia. Recuerde siempre este principio. La Escritura interpreta la Escritura. Dios no te va a decir en la Escritura que le temas sin mostrarte en la misma Escritura cómo temerle. Dios no va a hacer eso, hermano. Si Dios te dice que le temas en la Escritura, en la misma Escritura, Él te va a indicar cómo hacerlo. Ahora, en la Escritura, algunas veces temor a Dios se entiende como reverencia o como respeto. Otras veces se entiende como apartarse del mal. Es decir, tener miedo de actuar mal en rebelión contra Dios, de hacer impiedad, de hacer maldad, sabiendo que hay ensañamiento, que hay desobediencia abierta contra lo que Dios ha establecido. Pero en el contexto de este salmo, David nos da una definición de temor a Dios que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón para con Dios, de la manera como respondemos a la gracia y el amor de Dios. Y yo creo que es la definición más esencial, porque quien tiene esto, hermano, tendrá el resto de características que implican temer a Dios. Es la definición que Dios más busca y es la actitud que Dios más bendice. Alabado sea el Señor. Y vamos a la Escritura. Vamos a leer en el Salmo 130 del verso 3 al verso 4 en la Nueva Versión Internacional. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. David le está diciendo al Señor: si tú tomas en cuenta nuestros pecados. La frase tomar en cuenta se refiere a hacer un inventario detallado, como lo haría un contador. Ok, David está diciendo, si tú haces un inventario detallado, es decir, cada mal pensamiento, cada mala actitud, cada mentira, cada engaño de nuestro corazón, si tú expones cada uno de nuestros pecados, ¿quién sería digno de estar en tu presencia? ¿Quién podría acercarse a ti? Obviamente nadie, hermano. Pero continúa diciendo David, pero en ti hay perdón y por eso debe ser temido. Y yo quiero que usted medite en eso. Y medite en eso, hermano, para que no abusemos de la gracia del Señor. David está diciendo que lo que debe motivarnos a temer a Dios no es su capacidad para condenar nuestro pecado, que lo que debe motivarnos es su gracia, el saber que aunque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para juzgarnos y condenarnos, Él nos permite alcanzar el perdón y acercarnos a su presencia. Gloria al Señor. Por eso debe ser temido, por su inagotable gracia, por su amor tan grande. Gloria al Señor. Ahora el Señor Jesús expande este concepto y lo trae un poco más a la práctica. Vamos nuevamente a la palabra del Señor, al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, verso 10, en la versión de la Reina Valera de 1960. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le acaba de decir al Señor Jesús que lo adore y como recompensa Él le dará todos los reinos de este mundo. Y el Señor Jesús le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, todos los versos con que el Señor Jesús le respondió al adversario son tomados del libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio no dice adora a tu Dios y sírvele, sino teme a Dios y sírvele. Vamos al libro de Deuteronomio.
Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 3 en la versión de la Reina Valera de 1960. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás. Y el Señor Jesús en Mateo 4:10 lo cita como: al Señor tu Dios adorarás. Observa, hermano, que el Señor Jesús entendió que el temor a Dios al que se refería en Deuteronomio realmente se refería a la adoración. Y yo creo que eso es acertado y eso va perfectamente de acuerdo con lo que David descubrió por el Espíritu Santo, hermano, porque a la final lo que trae la bendición al hogar, lo que Dios busca, hermano, es gente que ame su presencia, gente que lo adore en espíritu y en verdad. En inglés este concepto se entiende mejor, es decir, la palabra worship, adoración, en inglés word, quiere decir que es algo muy valioso, algo que es muy apreciado. Es una palabra que se introdujo alrededor del siglo XIII, worship. Aleluya. Ahora, David, hermano, fue un hombre que entendía el valor de la presencia de Dios. Él sabía que a pesar de sus errores, fue por el Espíritu de Dios que él mató a Goliat. Que a pesar de sus errores, fue por el Espíritu de Dios que él pudo derrotar a todos sus enemigos. Que a pesar de sus errores, fue por el Espíritu de Dios que pasó de ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Por eso dijo: en ti hay perdón, hay gracia inexplicable, y por eso debe ser temido. Por eso tu presencia debe ser valorada. En palabras del Señor Jesús, por eso Él debe ser adorado y servido. Aleluya, gloria al Señor. Y este año de 2022, hermanos, vamos a valorar mucho más la presencia del Señor. Vamos a servirle. Vamos a buscar ese mover de Dios dentro de nosotros, aleluya. Y yo sé que muchas cosas dentro del hogar se van a enderezar. Yo sé que Dios va a hablar a la familia. Yo sé, hermano, que Dios va a volver a tomar las riendas de nuestros hogares y va a darnos la revelación que necesitamos, la guianza que necesitamos para este año. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Y lo tercero que viene a enseñarnos el Salmo 128. Como punto número 3, todo depende de tu disposición a seguirle. Todo depende de tu disposición a seguirle. Y vamos a leer en el Salmo 128, en el verso 1, en la versión Nueva Biblia al Día. Dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Es decir, dichosos todos los que siguen sus caminos. Y es sorprendente, hermano. Yo estaba indagando y se enseña muy poco sobre seguir al Señor. Y se escribe muy poco también sobre seguir al Señor. Ahora vamos a tomar un ejemplo de la Biblia. La Biblia habla de un hombre llamado Caleb. El hombre que se mantuvo rejuvenecido por el poder del Señor. A los 40 años, Caleb estaba entre los espías que Dios envió a explorar la tierra prometida. Estaba lleno de fe, hermano. Él dijo delante del pueblo: subamos de una vez a poseer la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Pero la Escritura dice que el pueblo no creyó a Dios. Y desafortunadamente, Caleb tuvo que vagar con ellos por 40 años, pero su corazón siempre estuvo en la tierra que Dios le prometió, en la tierra de Beulah, en la tierra que fluye leche y miel. Él mantuvo su confianza en el Señor. Ahora yo quiero que usted vea la característica número 1 de Caleb, la característica que lo introdujo en la tierra. Y vamos una vez más a la Escritura. Vamos a leer en Números, capítulo 14, verso 24, en la versión Peshitta.
Pero a Caleb mi siervo, por cuanto mi espíritu ha estado con él y me ha seguido con integridad, lo llevaré a la tierra a la cual entró y su descendencia la poseerá. Pero a Caleb mi siervo, por cuanto mi espíritu está en él y me ha seguido con integridad, entrará en la tierra. La clave para alcanzar las bendiciones es seguir al Señor. Esto es algo, hermano, que Dios valora mucho. Es algo supremamente importante en nuestra vida de fe. Es algo en lo que Dios prueba nuestros corazones. Permanecer fieles aún en tiempos de crisis y en tiempos de oposición. Hacer su voluntad por encima de las opiniones, por encima de los gustos, por encima de las inclinaciones de los demás o de la mayoría. Cuando Dios quiere bendecir a un hombre, a una mujer, a una familia, hermano, Dios va a probar la capacidad de ellos de hacer su voluntad y de amar su presencia en diferentes circunstancias. Aleluya, pero eso traerá una bendición grande, esto traerá un salto en la vida de fe, esto traerá un cambio, aleluya, para mejor en el trato de Dios con ese hombre, con esa mujer, con esa familia que sepa estar allí aferrado al Señor. Si nosotros queremos llegar a las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestros hogares, tenemos que seguirle. Eso es una condición sine qua non, hermano. Sin eso no se alcanzan las grandes promesas, las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos una vez más a la palabra para confirmar lo que estamos hablando. Y vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 32, del verso 11 al verso 12, en la Nueva Versión Internacional. Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Seguir a Dios de todo corazón, esa es la mentalidad que pone el cielo a tu favor. Esa fue la decisión que llevó a Caleb a la victoria. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 14, del verso 7 al verso 8, en la Nueva Traducción Viviente. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y está diciéndonos, hermanos, la palabra que el pueblo no quería entrar en la tierra, pero Caleb siguió a Dios con todo su corazón, y a los 85 años se sentía como de 40, gloria al Señor. Entró en la tierra, expulsó a los gigantes y recuperó el territorio de Hebrón como heredad para su descendencia. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor y que si lo seguimos, nada nos faltará. El Señor Jesús le dijo a los pescadores: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Seguir al Señor, la importancia de en este año, hermano, seguir al Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el verso 20, hermano, se narra un incidente donde el Señor Jesús le está encargando a Pedro que apaciente sus ovejas. Esto es después de que él resucitó. Y mientras ellos estaban hablando y caminando, Pedro nota que detrás de ellos hay otro discípulo que también está siguiendo al Señor Jesús, uno a quien el Señor Jesús estimaba bastante y a quien la Biblia le llama el discípulo amado. Y Pedro le pregunta al Señor Jesús: ¿y este qué? Porque, ¿tú qué vas a hacer con este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué papel juega este?
en los planes tuyos. Y el Señor Jesús le responde a Pedro: y si yo quiero que Él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y yo creo, hermano, que en este 2022 debemos enfocarnos en seguir al Señor, no perder el tiempo haciendo suposiciones o siguiendo rumores de otros creyentes o otros cristianos. No sea que el Señor también nos reprenda. ¿Y a ti qué? Tú sígueme, como le dijo a Pedro. Tú asegúrate de estar apacentando mis ovejas. ¿Y a ti qué? Gloria al Señor. Yo creo que es tiempo de dejar de mirar el horizonte, hermano, de mirar el panorama de los hombres y enfocarnos en el Señor. Hermanos, ministros, líderes, en este año enfoquémonos en seguir a Dios y las bendiciones nos seguirán. Alcanzaremos sus promesas, nos irá bien, disfrutaremos de nuestros ingresos, aleluya, como está prometido en este salmo. Tendremos fructificación y tendremos unción en nuestros hogares. Y está sellado porque dice el salmo: así será bendecido el que teme al Señor y el que sigue sus caminos. Gloria a Él.